Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Siempre es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir el contenido de este programa. Un saludo para todos. Que Dios les bendiga de forma muy especial. Este programa lo estamos dedicando en su casi totalidad a recordar un hecho histórico que implicó muchos años la Reforma Protestante, y queremos dar gracias al Señor por todo ese movimiento gestado desde el cielo a fin de que los seres humanos volviésemos la mirada al Señor. Dejo con ustedes el contenido de este tiempo, no sin antes invitarles para que tengamos un momento de oración al Señor. Señor, te bendecimos, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad. Gracias por haber movido a todos esos hombres que a lo largo de mucho tiempo fueron utilizados por usted, Señor, para gestar este gran movimiento que ahora conocemos como la Reforma Protestante. Gracias por nuestras vidas y gracias por el legado, Señor, que nos has dejado a través de estos hombres y a través de todo ese gran movimiento. Te bendecimos, Señor. Amén. Dejo con ustedes al Máster Jairo López, que nos estará dirigiendo. Muchas gracias, maestro Gamaliel, muchas gracias, Elías, por estar en este momento compartiendo para tener un momento de reflexión respecto a la herencia de la Reforma Protestante en el campo de la interpretación bíblica y la herencia que se ha legado al movimiento pentecostal. Podemos decir que la Reforma no necesariamente tuvo impacto solo en el mundo religioso, sino que trae aportes y cambios a casi todos los aspectos de la vida, en el campo social, en el campo económico, en el campo político, y todo ello tiene muchas repercusiones en la historia moderna del mundo occidental hasta nuestros días. La teología de la Iglesia del Medioevo, con todo su poder, con toda su fuerza religiosa, política, económica y militar, ¿por qué no decirlo ahora? De mano de los reformadores se encuentra siendo atacada, debilitada por los grandes pensadores de la Reforma y sus aliados del movimiento humanista o del movimiento renacentista, entre los que destaca la figura de Lutero, sin dejar de mencionar a Calvino, Zwinglio y otros que acompañaron a los reformadores en el trabajo de la transformación interna de la Iglesia. Debemos aclarar antes de continuar que la figura de Lutero es un ser humano con virtudes, pero también con defectos. Tiene luces, tiene sombras,
por mencionar alguno de esos episodios negros de la historia, es la recomendación de Lutero a la nobleza respecto a las revueltas campesinas, que no son necesariamente recomendaciones muy humanas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Dado que ayudan a la matanza de campesinos. Lejos también está la imagen ultra satanizada que hace la Iglesia Católica Romana del Reformador, y debemos entender entonces a Lutero como un personaje de su época, un hijo de su época. No es un ángel, no es un demonio, es un humano demasiado humano. Como escribe Juan Ortega y Medina, hay que liberar al padre de la Reforma moderna, a Martín Lutero, el monje agustino, de dos falsas interpretaciones, de dos máscaras o leyendas: la protestante, que lo ha considerado santo, y la católica, que lo ha visto y lo ha seguido hasta considerarlo como un demonio. Uno de los movimientos aliados del reformador alemán, ya lo hemos mencionado, el movimiento renacentista, es el despertar en Europa de un interés por el arte, la literatura. Se cambian los métodos medievales por los métodos modernos. Decimos que es una época de bisagra, una época de transición, y el tema de la libertad de la conciencia y la libertad religiosa van a ser, digamos, la base para que se pueda desarrollar el pensamiento, para que se pueda desarrollar el conocimiento científico, la desacralización del mundo, ¿no? Ver al mundo como algo en el que podemos encontrar conocimiento y puede ser objeto de estudio, lleva a los pensadores a desarrollar las ciencias naturales. Otro aliado de la reforma es la imprenta. Vino a ser un compañero, ¿no?, de los reformadores, y en el momento de elaborar las tesis, Lutero las clava en la Catedral de Wittenberg, pero estas luego son producidas en masa, son distribuidas. También las traducciones de la Biblia que se comienzan a imprimir, se comienzan a producir en masa, y la Biblia comienza a llegar a los pueblos de humilde condición en su propio lenguaje, en su propio idioma, y eso por supuesto trae un despertar espiritual en la religiosidad de la época. Seguramente si Lutero viviera hoy en el siglo XXI, probablemente no clavara las 95 tesis en la catedral de una iglesia o en Roma. Posiblemente Lutero tuviese una página de Facebook, y en su muro de Facebook colgaría sus tesis, y de esa manera pudiera distribuir su pensamiento por todo el mundo a través de la tecnología. Así que los reformadores fueron ingeniosos al utilizar los avances tecnológicos de su época en favor de la reforma. Hay otro aliado de Lutero, que es importante. Decimos aliado, tuvieron algunos conflictos más adelante, pero Erasmo, cuando redacta el Elogio de la Locura, hace una crítica fuerte al sistema político, económico y religioso de la época, y eso ya en 1511, en el famoso Elogio de la Locura. También recordar que Erasmo es precursor de los estudios bíblicos, dado que es traductor de la Biblia, pero también produce el Nuevo Testamento greco-latino, que hoy conocemos como Textus Receptus, que va a ser la base textual de todas las traducciones antiguas de la Biblia. Es decir, todos los traductores de la Biblia utilizaron como pivote el trabajo de Erasmo de Rotterdam, de modo que Lutero y Rotterdam son precursores de los estudios bíblicos en el campo crítico. Podemos decir que la gente de la época se encuentra algo molesta con
con Roma, dado que hay mucha inmoralidad en los eclesiásticos, en las jerarquías de la iglesia, en el clero de la iglesia. Hay el desarrollo de las monarquías nacionales. Todo esto va produciendo resentimientos en el pueblo en contra de la iglesia romana y va abonando, ¿no?, a el proceso de efervescencia de la reforma protestante. En dicho contexto, en el contexto del siglo XVI, la iglesia católica tiene un poder político, un poder económico, un poder espiritual que era difícil evitar la corrupción moral de la iglesia. Las arcas de la iglesia, nos dicen los historiadores, se hinchaban continuamente mediante el dominio de todo un sistema administrativo donde cada operación burocrática básicamente pasaba por sus escritorios. Cabe mencionar que la iglesia con los sacramentos era la que administraba la salvación. Quedar apartado de la iglesia era quedar en el abandono. Es ahí cuando inicia una nueva exégesis de la escritura. Los reformadores y los humanistas ponen la gracia de Dios como el instrumento y medio de salvación humana, es decir, arrebatan la salvación de manos de la iglesia, de manos de la curia de la iglesia, de manos del papa, y lo ponen directamente a la gracia de Dios, que es de donde procede al final la salvación. Y los reformadores vuelven a la doctrina bíblica de Pablo, sobre todo los escritos paulinos, la carta de Pablo a los romanos, tienen mucha trascendencia en la mentalidad de Lutero, y hay que decir que la carta de Pablo a los romanos es un documento bíblico teológico muy importante de la cristiandad, dado que muchos de los avivamientos en la historia de la iglesia cristiana han surgido de la literatura paulina y sobre todo de una lectura renovada de la carta de San Pablo a los romanos. Mencionar, ¿no?, la corrupción que se encontraba en el papado. Había nepotismo, simonía, es intercambio y venta de puestos eclesiásticos por dinero, el tema de la gula, el tema del malgasto de bienes y el tema de la lujuria. Todo eso va generando ciertos malestares en la sociedad de la época. Ya vemos a Erasmo, que critica el sistema en el elogio de la locura, y por qué no recordar a Tomás Moro cuando critica al sistema también en su obra Utopía. Uno de los motores que permiten y colaboran con la reforma, también hay que mencionar, es el espíritu nacionalista que va surgiendo y que posteriormente desemboca en la formación de los países, en la formación de los estados e iglesias nacionales independientes de Roma, con sus propios gobiernos civiles, lo que irá desarrollando los conceptos modernos relacionados a la democracia y la libertad. El principio de sola escritura, sin la tradición de la iglesia, sin la autoridad de los concilios, sin la autoridad del papa, que van a tomar los reformadores. En cuanto a la palabra de Dios, se puede decir que es la autoridad primordial para la teología de Lutero. El teólogo alemán, hay que recordarlo como profesor de Biblia, además fue traductor bíblico, y su traducción de la Biblia al alemán es importante instrumento para comprender el idioma alemán contemporáneo. Es decir, que Lutero es promotor de alguna manera a la investigación bíblica y al trabajo bíblico exegético de una manera germinal, de modo que su aporte al campo de la ciencia bíblica y al análisis crítico de los textos de la escritura viene a ponerlo en evidencia
en su traducción de la Biblia al alemán, pero también en sus cátedras de textos bíblicos, en sus cátedras de la Biblia, sobre todo en su comentario a los romanos. Quiero citar al teólogo Paul Tillich diciendo de Lutero lo siguiente: Lutero fue capaz de interpretar el texto común de la Biblia en sus sermones y escritos, sin refugiarse en la interpretación espiritual o especial o alegórica, junto a el trabajo filológico. De modo que podemos decir que el trabajo de Lutero es un trabajo germinal en el campo de la traducción, en el campo de la exégesis, en el campo de las ciencias bíblicas. Para Lutero, la palabra de Dios es Dios mismo, y esto lo fundamenta con su análisis de Juan 1:1. Para él la palabra de Dios es fuerza creadora, como lo menciona Génesis capítulo 1. La palabra para Lutero se encarna en Jesucristo, quien es la máxima revelación de Dios al mundo, y en eso van a estar de acuerdo muchos teólogos contemporáneos con Lutero. Por ejemplo, Carval, que exalta la revelación de Dios en la persona de Jesucristo y hace de lado la teología natural, así como Lutero hacía de un lado la teología de la gloria. La Biblia es palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a la humanidad. La iglesia no creó la Biblia y la Biblia no creó a la iglesia, sino que el evangelio los creó a ambos. Lutero y con él otros protestantes subrayaron entonces la primacía de la palabra de Dios, tal cual es hallada en la Escritura, y afirman algo muy importante para la teología contemporánea del pentecostalismo: el sacerdocio de todos los creyentes, que podemos encontrar ahí un punto de encuentro entre el pentecostalismo contemporáneo y el pensamiento de los reformadores. El sacerdocio de todos los creyentes es un elemento que los reformadores van a acoger, pero que también la teología protestante, la teología pentecostal lo abraza, dado que para nosotros los pentecostales todos los creyentes son sacerdotes, pero no solo son sacerdotes, sino que todos los creyentes pueden recibir la fuerza, el poder del Espíritu para la proclamación de la palabra. Algo muy importante dentro del movimiento pentecostal es que cada persona que se convierte, que tiene una experiencia de conversión, puede también tener una experiencia con el Espíritu, y esa experiencia con el Espíritu viene a ser esa fuerza, ese poder, esa llenura del Espíritu que viene a la vida del creyente para llenarlo de fuerza y valentía para la proclamación de la palabra. De modo que en el pentecostalismo todos los creyentes son sacerdotes, pero todos los creyentes también son predicadores, todos los creyentes también son profetas, ¿no? Porque todos los creyentes pueden ser impulsados por el Espíritu para la proclamación de la palabra en un sentido misionológico, así como en el movimiento de la Reforma hay un énfasis fuerte en el campo de las misiones. Dentro del movimiento pentecostal hay una lectura misionológica de los textos bíblicos, sobre todo de los escritos lucanos, y ahí es donde podemos ir empalmando el trabajo de los reformadores y la herencia que los reformadores vienen a dejarnos a nosotros los pentecostales. Un elemento muy importante es recordar que el 18 de abril de 1521 Lutero pronuncia su famoso discurso ante la Dieta de Carlos V en Worms, y estaba ahí presente Carlos V, los legados imperiales, los príncipes electores, los legados romanos, el doctor Juan Eck, el teólogo y orador de la Majestad Imperial, y el oficial mayor del arzobispo de Treveris, quien va a conducir el interrogatorio, refutar al reformador y de acuerdo a la doctrina establecida por Roma. Y Lutero
va a defender su posición frente a toda esta audiencia con estas palabras. Cito las palabras de Lutero. Puesto que vuestra graciosísima majestad y vuestra señoría me piden una respuesta, se las daré sin cuernos ni dientes, a menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios solo, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho entre ellos mismos. Estoy encadenado por los textos bíblicos que he citado y mi conciencia, que es una cautiva de la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Vemos acá el principio de la sola escritura. Me convencen o por la escritura, o me convencen por la razón, el principio de la razón, el principio de la escritura, que va pivoteando de alguna manera la idea de la conciencia libre, la libertad de la conciencia. No puedo ir en contra de mi conciencia. Y eso es importante porque el pensamiento de Lutero va a abrir camino al ideal liberal de la libertad de conciencia y de la libertad de pensamiento, que luego se va a ir desarrollando en las naciones modernas como un pivote para las libérrimas. Y por ejemplo en Nicaragua se conocerá una constitución del libérrima hasta 1893, que garantizará a los nicaragüenses el tema de la seguridad personal, la libertad, la igualdad de condiciones entre ciudadanos, algo muy importante a la hora de un litigio, la propiedad privada, se establece la libertad religiosa, la laicidad del Estado, se prohíbe el sentimiento legislativo a una religión en particular. Entonces vamos a ver esa herencia de la reforma no solo a los movimientos religiosos, sino a la sociedad toda. La justificación por la fe, otro de los pivotes de la teología de Lutero, se centra en el hecho de que Dios es el que justifica al hombre, y eso porque Lutero tiene una experiencia personal en el campo religioso interesante. Ya sabrán ustedes que la historia nos dice que Lutero procuró ser un monje cabal, que castigaba su cuerpo de acuerdo a lo que se enseñaba en la época, y acudía constantemente a confesarse con frecuencia, como le era posible, pero se daba cuenta que todo esto que hacía no bastaba para liberarlo del sentimiento de culpa y de pecado, hasta que Lutero inicia a enseñar la escritura, y probablemente ya para 1515 Lutero comienza a conferenciar sobre la epístola a los romanos y se encuentra con el texto clave, ¿no?, de la carta de Pablo a los romanos, de la cual ya se ha hecho un comentario por las conferencias anteriores. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero comenta esta parte de la escritura y cito directamente las palabras del reformador. La justicia de Dios debe entenderse no aquella por virtud de la cual Él es justo en sí mismo, sino la justicia por la cual nosotros somos hechos justos por Dios. Y ese ser hechos justos ocurre por medio de la fe en el Evangelio. Por eso, San Agustín escribe en el capítulo 11 de su obra acerca del espíritu y la letra, se le llama justicia de Dios, porque al impartirla a Dios hace justo a los hombres, así como la salvación que es del Señor, de la que habla el Salmo 3:8, es el acto salvador mediante el cual Dios hace salvo a los hombres. Martín Lutero.
nuevamente cito directamente las palabras de Lutero en relación a Romanos 1:16. Comencé a darme cuenta de que la justicia de Dios, es decir, la de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente: por medio del Evangelio se revela la justicia de Dios, o sea, la justicia pasiva en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, conforme está escrito, el justo vive de la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. La escritura entera se me apareció con una cara nueva. Desde aquel instante, cuanto más intenso había sido mi odio anterior hacia la expresión, la justicia de Dios, con tanto más amor comencé a exaltar esta palabra infinitamente dulce. Con esto, Lutero quiere decir que solo Dios es justo y justifica al que cree en Cristo. Lutero desarrolla toda su argumentación teológica fundamentado en ese principio bíblico. Tenemos el tema de la sola gracia como un elemento también central en la hermenéutica de Lutero y la hermenéutica de los reformadores. Con el principio de sola gracia, de acuerdo a Alberto Parra, se quiere decir o se pretende que es lo que refiere a Dios como algo gratuito y misericordioso y accesible al hombre, como redentor, como libertador, y que en esas nociones necesariamente se incluye un sentido de correlato, porque en tanto Dios es todo lo que se ha mencionado, el hombre es miserable, es pecador y es malvado. Por lo tanto, solo la misericordia de Dios puede otorgar la salvación, la redención y la liberación a través del don, ¿no? A través de la gracia. Entonces vamos a ver que solo Dios con su gracia puede salir al encuentro de este ser humano y lo hace a través de la obra de Jesucristo en la cruz. El otro elemento que se puede mencionar, de hecho ya lo hemos mencionado, es el sacerdocio universal de los creyentes. Hay una triada importante en la hermenéutica de los reformadores, que es la gracia salvadora, la fe justificadora, la escritura reveladora. Esta triada, ¿no?, va a ser importante en el pensamiento de los reformadores, su énfasis en la justificación por la fe y su énfasis en la sola gracia. Podemos decir entonces que estos elementos de la hermenéutica de los reformadores fue legada a toda la cristiandad de nuestros tiempos, incluyendo al movimiento pentecostal, que abraza los elementos que ya hemos mencionado, y no solamente los abraza, sino que va desarrollando también su propia hermenéutica, su propia teología, y va a expandir estos elementos que hemos mencionado. Por dar algunos ejemplos de los aportes del pentecostalismo al campo de las ciencias bíblicas y al campo de la interpretación, quiero referirme al profesor Gordon Fee y Douglas Stuart, quienes escribieron La lectura eficaz de la Biblia, y que en este texto, voy a comentar algunas cosas de este libro más adelante. En este texto ellos presentan una hermenéutica muy académica. Quiero decir que son escritores pentecostales, sin embargo, todavía Fee en este libro se decanta bastante por la hermenéutica evangélica tradicional y no rompe 100% con la interpretación evangélica. Además, Fee va a escribir un libro de referencia mundial en el campo de la exégesis, en el campo del estudio bíblico del Nuevo Testamento, que va a ser la exégesis del Nuevo Testamento. Ya es un texto más académico, más puntual, escrito para personas que ya dominan
el idioma griego y que pueden hacer un análisis crítico del texto bíblico. Y eso lo deja un escritor pentecostal. De modo que dentro del pentecostalismo sí se puede ir viendo ahora una hermenéutica, una exégesis, una teología. Eso para contradecir, ¿no?, la crítica que hay frente al pentecostalismo de ser un movimiento de experiencia, nada más de corazón, pero sin razón. Eso hoy no tiene cabida en el pentecostalismo contemporáneo, dado que hay mucho trabajo de pensadores, teólogos y biblistas pentecostales al cual podemos hacer referencia a la hora de sustentar la teología pentecostal. También quiero mencionar el trabajo que ha hecho Donald Dayton, no siendo pentecostal, ha escrito un libro sobre historia de las raíces teológicas del pentecostalismo, donde descubre 4 elementos cristológicos de la teología pentecostal, como son Jesucristo sana, Jesucristo bautiza, Jesucristo viene otra vez y Jesucristo salva. En esta obra, Dayton rastrea los 4 énfasis de la predicación pentecostal que se conocen como evangelio completo, evangelio cuadrangular, o los 4 principios, los 4 fundamentos del pentecostalismo clásico. Y él va a rastrear la historia de dónde lo va retomando el movimiento pentecostal. Así que una recomendación para los que critican al pentecostalismo, pero también para los propios pentecostales que desconocen sus raíces históricas, es un buen texto de historia y teología pentecostal. Un texto al que le tengo mucho aprecio, el texto de Roger Strontat, La teología carismática de Lucas, donde se propone un análisis metodológico para los textos de Lucas, Hechos, del cual también voy a hacer algún comentario más adelante. Lo menciono porque este es uno de los libros que va a ir rompiendo brecha en el campo de la hermenéutica pentecostal frente a los críticos del pentecostalismo. Aquí Strontat se va a enfrentar con grandes eruditos bíblicos que critican al pentecostalismo y va a demostrar sólidamente una teología pentecostal basada en la narrativa de Lucas Hechos. Por la misma línea le sigue Robert y William Menzies en el libro Espíritu y Poder, con un debate con Max Turner y James Dunn respecto a los temas de la teología pentecostal y los temas del bautismo en o con el Espíritu Santo. Sigue esa misma línea el hijo de Menzies, Robert Menzies, ya lo mencionamos. En Pentecostés esta historia es nuestra historia porque nosotros consideramos que el Pentecostés está vigente, no ha cesado. Un trabajo muy importante en el campo de neumatología pentecostal es el trabajo del maestro Anthony de Palma en su libro Espíritu Santo, una perspectiva pentecostal. Y quiero hacer referencia también de este libro, voy a comentar algo del diccionario de hermenéutica del doctor James D. Hernando, de quien hemos tenido la dicha de recibir algunas enseñanzas, y es un buen diccionario en el campo de la hermenéutica, en el campo de las ciencias bíblicas, es de mucha utilidad, pero también en el campo de la hermenéutica pentecostal. Entonces volvemos a Gordon Fee. Quiero destacar algunos elementos de las propuestas de Fee en su libro de hermenéutica bíblica. Hace una propuesta de interpretación general y luego va decantándose magistralmente para la interpretación de los distintos géneros bíblicos, y luego nos va a escribir el libro de exégesis del Nuevo Testamento. Algunos elementos de las ideas que Fee presenta en su libro. Dice Fee: permítanos decir al principio y repetir en todas partes que la meta de una buena interpretación no es la originalidad. No se trata de descubrir
lo que nadie ha visto antes. Y con este pequeño principio, digamos, uno se da cuenta que no se trata de descubrir lo que nunca nadie ha descubierto, porque un texto bíblico no puede significar lo que nunca significó. Teniendo eso en mente, entonces tenemos que ser humildes y escuchar la interpretación de otros cristianos, de otros estudiosos bíblicos de otra época o de nuestras propias épocas, y compararla con nuestros propios trabajos académicos, con nuestras propias interpretaciones, porque normalmente esas interpretaciones aisladas, esas interpretaciones que alzan la bandera de originalidad, yo encontré la última Coca-Cola en el desierto, en el texto bíblico, normalmente este tipo de interpretaciones está equivocado. Eso lo enseña Fi en su libro La lectura eficaz de la Biblia. Fi también nos dice que la meta de una buena interpretación es simple. Simple es encontrar el significado llano del texto bíblico, y el trabajo que todo exegeta y todo hermeneuta debe proponerse: encontrar el sentido llano, el sentido sencillo, el sentido pleno del texto bíblico. También dice Fi que los buenos intérpretes y buenos traductores de la Biblia van a considerar mucho el tema de las diferencias idiomáticas, puesto que nosotros no hemos nacido en el continente donde se escribió la Biblia, ni en el tiempo en el que se escribió la Biblia. Recordamos que se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, luego se tradujo al griego, el Nuevo Testamento se escribió al griego, hay una traducción muy importante al latín, de modo que el traductor, el intérprete de la Biblia, debe conocer al menos nociones básicas de los idiomas bíblicos, y el que se dice académico debe tener un conocimiento más concienzudo de los idiomas bíblicos. Y también Fi va a decir lo siguiente: una buena razón más significativa para interpretar reside en la naturaleza misma de la Biblia. La Biblia históricamente ha sido entendida por la iglesia como se entiende a la persona de Cristo. La Biblia es al mismo tiempo divina y humana. La Biblia, se ha dicho con razón, es la palabra de Dios dada en la historia de la humanidad en palabra humana. Quiere decir que la escritura tiene una naturaleza dual, es divina y es humana. Como es divina, dice Fi, tiene relevancia eterna. Como es humana, tiene particularidad histórica. Y como tiene particularidad histórica, entonces hay trabajo de los intérpretes, hay trabajo de los hermeneutas, de los exégetas, encontrar el sentido del texto en su contexto y en su idioma en el que se escribió. Eso hace que podamos ir a la Biblia de una manera crítica, ¿no? Porque se escribió en un contexto dado. Y mencionar en medio de este diálogo, o recordar más bien al teólogo pentecostal Craig Keener, quien ha escrito un comentario magistral del Nuevo Testamento sobre temas de historia, temas de arqueología, temas de contexto cultural, que sería bueno que todo estudiante de la Biblia y todo pentecostal debiese tener en su librero. De modo que esos elementos que va a ir dejando Fi a la hermenéutica nos van a ir desarrollando en el campo de la exégesis y en el campo de la hermenéutica, y podemos ir viendo, ¿no?, una propuesta más sólida por parte de la erudición pentecostal, que se va a nivelar muy bien el trabajo de Fi con cualquier teólogo evangélico de la actualidad. Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando de la Cumbre Centroamericana de las Asambleas de Dios celebrada en Nicaragua.
Y tuvimos algunas entrevistas, imágenes de lo que ahí ocurrió, pero aquí tenemos con nosotros la entrevista con dos siervos del Señor de la Hermana República de Guatemala. El pastor Rafael Ramírez, nuestro superintendente de la Asamblea de Dios en la Hermana República de Guatemala, y el reverendo Raúl Dávila, quien es el director nacional de Educación Cristiana en la Hermana República de Guatemala. Un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias por haber atendido la invitación. Bueno, yo quiero que comencemos, aunque eso hace una semana que ocurrió, a hablar un poquito de la percepción que ustedes tienen de esta cumbre. Yo tengo mi propia lectura y puedo decirles, lo mencioné en el programa anterior, que algo muy, muy lindo, el que podamos juntarnos, esta gran familia, las Asambleas de Dios en esta parte del mundo, es una enorme bendición. Y escuchar también el testimonio de todo lo que está haciendo, pero me encantaría escuchar de forma breve la impresión que ustedes tienen de este encuentro que recién hemos tenido aquí en Nicaragua. Pues muy agradecidos con el Señor y ver la amabilidad y hospitalidad de los consiervos de este hermoso país. Y creo que ha sido una actividad de mucha trascendencia, donde además de adorar a Dios, además de escuchar el trabajo de la obra, el avance de la obra del Señor, tener también la oportunidad de conocer a varios pastores, a varios líderes de Centroamérica. O sea, nos gozamos y vamos sorprendidos del calor humano de los hermanos de Nicaragua. Qué lindo. Yo he tenido la oportunidad, pues ya hace varios años estamos involucrados en la obra del Señor. Al primer superintendente de Guatemala que conocí fue al pastor Juan Martínez. Así, Juan C. Martínez. Sí, después tuvimos la oportunidad, cuando yo fui el superintendente, en Guatemala estaba el pastor Orlando Herrera. Sí, sí. Y claro, desde entonces hemos mantenido el vínculo cada vez que tenemos un encuentro internacional y siempre hemos admirado el avance, el desarrollo en términos de iglesias locales en Guatemala, y es una enorme bendición. En el tema de la educación teológica en Guatemala, me imagino que hay muchísimos alumnos estudiando el plan básico de la Asamblea de Dios. Sí, tenemos 1.700 alumnos en 44 institutos bíblicos. Tenemos 8 institutos bíblicos que les llamamos allá diurnos, ¿verdad? Porque activan durante 4 meses, pero los alumnos están internados y entonces ellos tienen más contacto personal, ¿verdad? O presencial en las actividades educativas. Y tenemos también el plan sabatino, y ahí tenemos 35 institutos bíblicos. ¿Y la suma de todo? Son 1.700 alumnos. alumnos. Sí, mi hermano. Qué tremendo. Guatemala es mucho más extenso que Nicaragua, y seguro que igual mucho más cantidad de iglesias que en Nicaragua y que el resto de países de Centroamérica. Y qué lindo poder ver el avance de la obra del Señor. Guatemala ha jugado un papel relevante. Hemos escuchado aún la manera como otros nos leen a nosotros los evangélicos, y hemos escuchado de la lectura que hacen gente secular del impacto del evangelio en Guatemala. ¿Esa percepción sigue igual, pastor? Sigue. En Guatemala aproximadamente somos más de 59,000 iglesias de todas las denominaciones evangélicas, el 43% evangélicos, 43%.
es una del asunto que yo he enfatizado en todas las actividades que tenemos de pastores, que necesitamos, con la ayuda de Dios, impactar más, porque un 43% de evangélicos debe sentirse en el sí, país. debe sentirse en el país, y estamos orando para que en verdad la iglesia haga presencia con su testimonio en Guatemala, porque tenemos primeros lugares, pero en otras cosas, ¿verdad? Pero cristianismo hay bastante. Si agregamos a otro, casi el 95% del país es cristiano, hablando de cristianismo. Casi el 95%. Y creo que ese es un fenómeno, pastores, que tenemos que analizarlo a lo interno, porque igual pasa en Nicaragua. Aquí tenemos un alto porcentaje de la población evangélica. Los días domingos la movilización de evangélicos, ya me imagino, es enorme por todos lados. Pero igual eso requerimos que se note, que se sienta, que se perciba. La Biblia dice con respecto al evangelio, al cristiano, que somos la sal y somos la luz. Lo que indica que eso, la perspectiva divina con respecto a la presencia de sus hijos en la tierra, es que debe de notarse, debe percibirse, debe de saberse. Me encanta cuando en el tiempo de Cristo, que no eran tantos los seguidores, pero esos son los que trastornan el mundo. Dice. Y eran poquitos, poquitos que trastornaban el mundo. Lo que indica que si somos bastantes haciendo lo que Dios manda que hagamos, entonces deberíamos de provocar un alto impacto en el país. Hace unos años, hablando con el hijo de un pastor, de un evangelista, él estaba laborando para una empresa dedicada al negocio del licor, el hijo. Y entonces él, claro, está apartado del camino de Dios, pero él, en el proceso ese de volver a la senda, me dice: en la empresa donde yo laboro, la principal amenaza para ese negocio es la iglesia evangélica. Y fíjense que eso sí me alegra porque cuando menos en ese aspecto, que el individuo deja de tomar licor, ya se siente la presencia. Claro. Por supuesto que no es lo único que un cristiano hace, ¿verdad? Sí. Pero ya eso, y aunque la lectura que ellos hacen es eso, amenaza, igual pues está bien, porque al final el evangelio nunca va a ser compatible con un montón de cosas. Sí. Entonces creo que en definitiva, creo que es un desafío que tenemos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Belice, donde quiera que esté la iglesia del Señor en la tierra, en cualquier parte de la tierra, sentirse que ahí está la iglesia haciendo la obra del Señor. Nos encantaría. Nicaragua tiene sus propios desafíos. ¿Qué desafíos ustedes consideran que tiene Guatemala en este momento de la historia con respecto al impacto del evangelio? Bueno, creo que tenemos que esforzarnos más por ganar a las almas para Cristo. ¿Podemos dar más en eso? Sí, podemos dar más. Tenemos programas de evangelismo, tenemos evangelistas proyectándose en fundación de obras nuevas. Cada año se está trabajando, pero tenemos que hacer más por Guatemala. Tenemos que tener un acercamiento a las demás denominaciones, no estar peleando entre nosotros mismos la batalla, sino que unirnos y ganar a Guatemala para Cristo, como en cualquier país del mundo, unirnos la iglesia para hacer este trabajo, porque a veces lo que sucede es que en lugar de atacar al enemigo, nosotros mismos nos estamos atacando, y eso sucede a veces hasta en las mismas asambleas de Dios. Tenemos que unirnos y ganar. Esa es la gran comisión, ganar al mundo para Cristo y de hacer discípulos a todas las naciones. Y creo que el mensaje más grande, porque Cristo lo dijo, sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Y cuando el mundo vea que somos uno, el mundo va a querer
ser parte de nosotros. Así es. Y en el campo de la educación, pastor, los Sí. desafíos que tenemos. Tenemos los institutos bíblicos, ¿verdad?, para formar a los obreros para la fundación de las nuevas obras. Y los institutos bíblicos han potenciado el establecimiento de nuevas obras. Qué lindo. Sí, está impulsando a los estudiantes a ser llenos del Espíritu Santo y cumplir la gran comisión, hermano. Y fíjate que ese punto es muy importante, pastor Ramírez, porque en realidad a los bíblicos no se llega para graduarse, porque el fin no es ese. Sí. El fin no es tener un título, el fin es equiparse Así es. para hacer la tarea. Yo creo que este es un mensaje porque este programa se transmite en las redes sociales, YouTube y a nivel de todo el país. Hay muchas radios que lo retransmiten de tal forma que todo el país lo esté escuchando en este momento. Qué bien. Y creo que es importante que nuestros estudiantes sepan, que la Junta de los Bíblicos sepan, que todos los que nos involucramos en la formación teológica, los maestros, no importa la materia que dé, yo creo que la transversal debe ser, todo estudiante es un obrero del reino. Así es. Y entonces, y un potencial plantador de iglesia. Sí, hermano. Y yo creo que ese es un detalle muy interesante. De pronto que aunque, digamos, no esté cursando una especialidad en plantación de iglesia, él sabe que lo que está enseñando, lo que está aprendiendo, es para transmitirlo a otros. Así que yo creo que ese es un gran desafío que tenemos, y en esa dirección creo que todos en todos lados tenemos que mejorar porque hay gente muy linda egresada de los bíblicos con excelentes notas, pero se gradúan para guardar un título y hacer muy poco. Regresan a las iglesias, en Guatemala sucede eso. Yo cuando ingresé al ministerio, fui al bíblico, yo sabía que iba a tomar una obra, a levantar, o si había miembros, pero yo sabía. Y eso era, cuando alguien iba al instituto bíblico, se sabía que de una vez iba al ministerio. Ahora se abrió la puerta y muchos miembros van a estudiar, pero algunos ahí son motivados para ir al ministerio, pero hay un buen porcentaje que se quedan en la iglesia. Esperamos y creemos que son de mucha bendición para el pastor, que lo apoyen en los liderazgos, pero creo que los bíblicos están colaborando mucho en la formación de nuevos obreros. Desde siempre, pastor, las asambleas de Dios ha dependido muchísimo. Sí. Hoy que estábamos analizando la historia de todos los jefes que ha tenido las asambleas de Dios, los superintendentes que ha tenido, nos damos cuenta que la mayoría de ellos, el principal enfoque, su perfil, era la formación de obreros. Y en realidad creo que ahí está el éxito. Y es que eso no es una estrategia de nosotros, es el diseño divino, porque la gran comisión se trata de eso, de enseñar la palabra de Dios, ¿cierto, pastor? Sí, hermano. Quiero pedirle, pastor, que haga una oración por la pastoral de Nicaragua, la pastoral de Centroamérica. En la reunión que recién hemos tenido, escuché a muchos siervos hablando de que escuchan este programa, que ven este programa. Así que yo creo que este es un buen momento para orar por la obra del Señor en Centroamérica y en otras partes del mundo, donde también nos ven, y aunque no nos vean, la oración llega al cielo y el efecto también llega al cielo. Así es. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Oh, gloria a Dios. Gracias por darnos este gran privilegio, Señor, de estar en este país tan hermoso de Nicaragua, en las oficinas centrales de las asambleas de Dios. Gracias, Señor, por el comité ejecutivo de las asambleas de Dios aquí en Nicaragua. Gracias, Señor, por todos los pastores de este país. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que el Espíritu Santo esté en ellos, que esa presencia esté con ellos, que no falte en sus casas el sustento y el abrigo, y que tus siervos, Señor, nos proyectemos con más ganas a ganar al mundo para ti.
Señor, bendice Nicaragua. Te pedimos por el país, te pedimos por las autoridades, te pedimos por todo, Señor, que sea un país siempre bendecido. Y te pedimos por todo Centroamérica, Señor, por Panamá, Señor. Sí, Costa Rica, te pedimos por Honduras, por El Salvador, por nuestro país, Guatemala. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que de Centroamérica, Señor, salgan muchos predicadores, salgan muchos misioneros a los países donde la luz de tu palabra todavía no ha llegado. Usa, Señor, a las iglesias de Centroamérica, usa a los pastores de Centroamérica para llevar ese mensaje de salvación a las naciones. Padre, muchas gracias por este gran privilegio de estar con nuestros hermanos y poder dirigir esta oración. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que están viendo este programa y los que después lo verán. Los bendecimos a todos en el nombre poderoso de Jesús. Los proyectos que tengan mis hermanos acá en estas instalaciones, la visión que tienen, Señor, sea una realidad. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias, pastores. Gracias, hermano. Gracias, muchachos. Gracias por todo. También queremos destacar que esta semana que pasó, también tuvimos el seminario de ordenación. Eso para las Asambleas de Dios y para los que asistieron tiene un gran significado, pues se trata de este esfuerzo que los pastores hacen, los ministros hacen, para tener la opción a la ceremonia de ordenación de ministros. Un saludo para todos ellos, también a los maestros, que el Señor les bendiga de forma especial. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas y estamos esperando que este domingo la mano de Dios se mueva de forma extraordinaria. Bendiciones en nombre de la Junta Directiva Nacional de las Asambleas de Dios. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.